Buenas tardes. En el desarrollo de la historia de la salvación, Dios ha hablado por medio de los profetas. Por eso en el día de hoy vamos a hablar del profeta Oseas. Hoy nos acompaña Efren Salgado, Wilson Monsalve y quien les habla, Diego Carvajal. Aunque no se conoce con exactitud el año en que nació el profeta Oseas, ni tampoco la fecha de su muerte, ni de dónde proviene, lo único que se nos da a conocer son los nombres de su padre Berí y su esposa Gomer. De este matrimonio nacieron 3 hijos, 2 varones y una mujer, a quienes les pusieron nombres simbólicos: Dios siembra, incompadecida y no pueblo mío. Todo esto lo podemos encontrar en Oseas en el capítulo 1 al 3. En el ejercicio de su profecía, sus últimos oráculos se encuentran alrededor del año 725, donde no se sabía si se marchó a Judá después de la caída de Samaria o antes de que asediasen la ciudad, por lo que su predicación se fue conociendo en el reino del sur, donde se terminó con la redacción definitiva del libro. Dentro de su contexto político y religioso, comenzó con el reinado de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías de Judá, en un periodo que abarca desde el año 767 hasta el 698. En ello se nos plantea que hubo unas revueltas palaciegas, de los cuales los 6 últimos reyes, 4 mueren asesinados y el último es deportado. Durante el periodo de Oseas tiene lugar la guerra siro-efraimita, que consistía en comprender la relación existente entre el profeta y la política, y con ello la desaparición del reino del norte. Sin embargo, para poder entender el mensaje del profeta, es necesario tener en cuenta el culto a Baal, un dios cananeo, señor de la lluvia y cada una de las estaciones, el cual proporcionaba la fecundidad de la tierra y favorecía los cultivos. Por lo que el profeta Oseas decía que cuando el israelita obtenía todos esos bienes materiales, no daba gracias a Yahvé, sino a Baal. Ante el contexto que nos plantea Wilson, podemos ver que el mensaje de Oseas coincide con el del profeta Amós en cuanto a las denuncias de la justicia y de la corrupción. Este mensaje es un poco desconcertante a la lógica religiosa que nosotros conocemos: pecado, conversión, perdón. Lo novedoso de Oseas es que invierte el orden. El perdón antecede a la conversión. Dios perdona antes que el pueblo se convierta, aunque no se haya convertido. En esta misma sintonía podemos ver que el libro lo podemos dividir en 3 partes: el capítulo 1 al capítulo 3, del capítulo 4 al 11 y del capítulo 12 al 14. En la primera parte vemos que abarca un relato autobiográfico, otro biográfico, un poema sobre la relación entre el esposo y la esposa y muchos oráculos de salvación. La segunda parte es un oráculo centrado en las denuncias del culto y de la política. Y la última parte comienza con un requisitorio y termina con un oráculo de salvación. Pero, ¿cuál ha sido el influjo de Oseas y su uso en el Nuevo Testamento? En Oseas es uno de los profetas que más impacto causaron en el Nuevo Testamento, por su singular abordaje de temas de gran relevancia. Primero encontramos la imagen del matrimonio, aplicada a las relaciones entre Dios y el pueblo, presente en la teología bíblica y en la espiritualidad cristiana. En un segundo ítem, la imagen paterna de Dios, donde prevalece la misericordia y el perdón sobre el mal proceder de los hijos. Esto se refleja en la parábola del hijo pródigo encontrada en el Nuevo Testamento. Y por último, una visión de que Dios prefiere la misericordia a los sacrificios, entendida en nuestros días como una relación de amor, de intimidad y de encuentro con Dios, antes que de normatividad. Por último, nos queda hacer una invitación a cada uno de ustedes de querer profundizar en el mensaje de Oseas, de ir en búsqueda de reconocernos como hijos de Dios, aceptando su mensaje de amor y de salvación.